Si te parece, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Damos un infravalorado de portero, de defensa, de centrocampista y de delantero. Y así hacemos un repasito interesante a lo que vienen siendo estos jugadores. Empieza tú, Venga. si quieres, con el que es tu portero elegido. Pues mira, creo que Aitor Fernández es un portero al que se infravalora bastante. Se infravaloraba cuando estaba en el Levante y sin embargo ha llegado a Osasuna. Es bancado un portero muy muy fijo para Arrasate como es Sergio Herrera. Está mostrando un nivel bastante interesante. Además, el Osasuna está haciendo una temporada brutal y gran parte de mérito al final es también de la defensa, obviamente. Tiene muy buena defensa y un muy buen equipo y un gran entrenador, pero Aitor Fernández está demostrando ser un portero bastante de categoría, ¿no? Para un equipo así, por lo menos de media tabla en primera división. A mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta Aitor. Y quiero añadirte uno, porque aquí estaba entre dos y al final como que no me sabía decidirme, Ujú. que sí que se está hablando más ahora de él, pero creo que temporadas pasadas no tanto, o se le veía un portero más irregular, es Ledesma. Creo que el temporadón de Ledesma está siendo increíble. Ya se habla de su posible fichaje por el Villarreal y otros equipos que ya tienen otras aspiraciones europeas y más grandes, podríamos decir, ¿no? Que obviamente las que puede tener el Cádiz, ¿no? Al final por presupuesto y demás. Y creo que es un portero también que durante mucho tiempo le hemos infravalorado y ahora creo que estamos empezando a valorarle un poco más. Totalmente de acuerdo. Está haciendo una temporada espectacular con el Cádiz. Sin el Cádiz posiblemente no estaría. Para mí, dos porteros que son. Que dan más puntos de los que restan, pero con muchísima diferencia. Y son Ledesma y Badía. Mm. Badía lo intenta, pero tiene compañeros que boicotean directamente su misión. Y Ledesma Sí. lo consigue, porque bueno, tiene defensas que quizás pues, le ayuden más en este cometido, pero son dos porterazos increíbles, ¿no? Yo voy a decir un portero que es Remiro, el portero de la Real Sociedad. Me da un poco de coraje porque siempre se mira el equipo de la Real Sociedad y siempre están pues haciendo alabanzas, ¿no? A jugadores como Martín Zubimendi, como Miquel Merino, bueno, por supuesto Yarzábal, los Bray, bueno, en fin, a todo prácticamente toda la plantilla de la Real Sociedad. Lenormand también ha estado en boca de todos en los últimos tiempos por esa posible convocatoria con España. En fin, es un equipo bastante bien valorado. Pero siempre pasa en un segundo o tercer plano Remiro. Y a mí me parece un porterazo, la verdad. Me parece un porterazo. Es verdad que quizás no es un portero top. Está creciendo, todavía es muy joven. No sé qué edad tiene Remiro, pero voy a buscarlo así en directo para no quedar... pero tiene 27 años, está en una edad perfecta todavía para poder seguir creciendo y creo que de verdad es un portero totalmente infravalorado en la liga. Deja muchísimas veces su portería a cero y eso es algo difícil en un equipo al que le suelen llegar poco. Acertar siempre que le llegan, para mí tiene bastante mérito. Vamos con los defensas, Juanjo. Pues mira, yo te voy a hablar de Christensen, que me parece un fichaje de estos underdog, ¿no? Como dicen ahora mucho el panenquismo, ¿no? Vamos a hablar de underdog, que me gusta esta palabra. Venía un poco ahí, bueno, ya gratis, en el Chelsea como que no era demasiado fijo, tenía por delante a un jugador como Rudiger, que el bueno del Chelsea era Rudiger. De repente aparece Christensen, se adapta perfectamente a lo que pide Xavi y al juego del Barça y demuestra ser un jugador que en defensa creo que se coloca muy bien, que llega al corte, cae a banda cuando tiene que caer, a cubrir a los laterales y luego que tiene una gran salida de balón. Me parece un jugador muy infravalorado. Ahora ya no tanto, ahora se habla muy bien de él, sobre todo desde Barcelona, pero sí que lo veíamos a principio de temporada como un fichaje. Pues hombre, estás hablando de que tienes renuevas a Araujo, que fichas a Koundé por 50 millones o 40 o los que hayan sido, y Christensen la ha fichado ahí gratis como que medio, bueno, tal, para completar equipo, y no. Se está convirtiendo en un hombre titular, incluso desplazando a Koundé al lateral, porque para mí el que desplaza a Koundé al lateral es Christensen, porque perfectamente podrían jugar
Araujo y Koundé juntos, y sin embargo no lo están haciendo en el centro de la defensa. Totalmente, coincido contigo en el tema de Christensen. Me parece un jugador infravalorado a más no poder. Creo que encaja la definición perfectamente. Más, yo incluso lo había pensado para cogerlo yo. Me parece que aún así, estando ahora más valorado, porque obviamente está siendo titular y jugando bastante bien, típico jugador que, entre comillas, pasa desapercibido. No hace nada mal. No hace nada mal y eso es bastante bueno. No destaca quizás en algo, un apartado, no es élite en ningún apartado, pero teniendo en cuenta todo lo que ha tenido el Barça estas últimas temporadas, me parece un jugador más que aprovechable para Xavi, y eso lo ha visto muy bien el técnico de Tarrasa. Yo voy a quedarme con Luis Felipe, del Betis, un jugador que me parece de verdad un futbolista, no voy a decir top, pero que tiene unas cualidades físicas y tácticas dentro del campo muy buenas, y que no las ha aprovechado esta temporada. Las está empezando a aprovechar estas últimas semanas, desde que ha prometido que no lo van a expulsar más. Eso, teniendo en cuenta que es la Liga, es bastante complicado. Pero, ojo, cuidado, porque, de verdad, si no lo expulsan, este defensa... No, Juanjo, no sé si tú coincides conmigo, pero a mí me parece un jugador que está llamado a que suene más, con más fuerza en la Liga. Sí, y es tremendo cómo ha fichado el Betis. Me parece un equipo que ya no solo este año, sino en las últimas temporadas ha fichado muy bien. Ahora justamente se les ha ido el director deportivo hace un mes o así, como que dimitió, o se fue por no sé qué tema exactamente, pero creo que ha hecho fichajes muy acertados y que están dando un gran rendimiento. Y uno es Luis Felipe. Le quitamos esas 2 expulsiones que sí pueden mermar bastante, pero que al final, si te pones a mirar su rendimiento en los partidos que ha disputado, está más que bien, y creo que es un jugador para tener mucho tiempo en el Betis. No, de luego yo creo que sí. Vamos con los centrocampistas, Juanjo. Mira, aquí he optado. A ver, le he metido centrocampista porque normalmente en los fantasy tiene esa posición, aunque para mí es casi más, bueno, casi no, para mí es un poco más delantero que mediocampista, pero bueno, es Chukwueze. Uh-huh. Creo que la temporada de Chukwueze, por lo menos en 2023, porque sí que antes de Quique Setién con Emery era muy irregular sus apariciones. Ahora, a partir de que llegó Setién, ya antes del Mundial y sobre todo después, ha jugado muchísimo más, y en las últimas jornadas se está despertando, y me parece que uno de los jugadores se habla poco y sin embargo tiene un gran nivel. Es divertido verle, crea siempre peligro, no para de correr en todo el partido, y me parece un infravalorado bastante interesante de seguir de cerca. No, a mí me No parece un sé, ¿qué te jugador. parece, Chuco? A mí, Chuk, me parece que siempre ha tenido recursos voy a decir, casi todo de su parte para poder brillar mucho más de lo que ha hecho. En este contexto de la llegada de Quique Setién, parece que está empezando a despuntar o a ser ese jugador referencia, ¿no? Hay que recordar que hace un par de temporadas se hablaba de que lo podían vender por 40, 50 millones, querían pagar por él toda esa cantidad, y parece que ese hype, esa burbuja que se creó en torno a él, había quedado reducido a nada, ¿no? Entonces, a veces cuando eso pasa en un futbolista, lo que da la sensación es que ya no va a volver a recuperar ese cartel, ¿no? Pero parece que este 2023 lo está revertiendo, ¿no? Revirtiendo con la intención de poder ser ese jugador diferencial. No sé si en el Villarreal o en algún que otro equipo que se fije para hacerse con su servicio, pero desde luego que es un jugador que sí, que ha estado un poco fuera del foco en los últimos tiempos. Se puso más en Jeremy Pino el último año, por ejemplo, y ahora está volviendo otra vez a Chukwueze, porque creo que tiene potencial. Yo voy a decir un nombre, esto es random total, pero para mí es un jugador que es mucho más importante de lo que dicen las estadísticas, de lo que dice el fantasy, de lo que dice prácticamente todo el mundo, y para mí es Lucas Torró. Hay una cosa que quiero dejar clara. Para que un jugador sea titular con Yagoba Arrasate todos los partidos, es muy difícil. Muy difícil. Está David García,
y prácticamente nadie más. El Chimi y Moi Gómez de esta temporada. Pero el resto nadie es titular. O sea, todos hay una amalgama de jugadores y va entrando y saliendo, ¿no? Pero Lucas Torró siempre lo es, siempre lo es. Y lo es porque es muy listo, organiza el juego, es capaz de darle sentido a todo el juego de Osasuna, es capaz de encontrar buenas posiciones para sus compañeros. Es verdad que quizás le falte pues un poquito más de presencia en el aspecto más ofensivo, pero es uno de esos jugadores que está de tapado, haciendo esa labor oscura y sin embargo es pura luz en Osasuna. Sin él, posiblemente el Osasuna, el conjunto pamplonica no estaría ni mucho menos donde está y ni mucho menos compitiendo por unas semis, ¿no? En unas semis de la Copa del Rey. Para mí, un jugadorazo brutal. Juanjo, delanteros. Queremos delanteros. Pues vamos con otro. No me he dado cuenta, pero mira, he metido dos daneses. Y en este caso voy a hablar de Martin Braithwaite. Ojo, ¿eh? Está despuntando en los últimos partidos. Pero bueno, es un jugador que siempre ha mostrado una gran capacidad goleadora. Ya en el Leganés era una pasada verle jugar. Llega al Barça como un fichaje, la verdad, de lo más random que he visto yo en mi vida. Totalmente. O sea, un fichaje ahí de invierno. De repente fichas a Braithwaite, un Barça que no sé. No sé si es un jugador para el Barça o no. Desde luego se ha visto que no demasiado, pero bueno, hizo goles importantes en aquella Copa del Rey, sobre todo de las remontadas, de las prórrogas y tal del Barça. Hizo bastantes goles, que al final acabó consiguiendo ese título. Y ahora ha vuelto al Español. O sea, se ha ido al Barça y ha vuelto a otro equipo que, digamos, que no estaba luchando por títulos quizás, pero donde puede mostrar más su calidad. Y ante el peor momento quizás del equipo, donde no tenía a José Luis, se necesitaba un poco una figura, creo que ha vuelto a aparecer. Y es un jugador que ha sido bastante criticado, pero que suele cumplir bastante bien siempre por donde pasa, ¿no? A mí me parece un delantero, te lo digo sin más, que yo entiendo que fuera criticado porque no es un delantero nivel Barça, eso creo que lo podíamos entender cualquiera, pero más allá de eso, es un delantero perfectamente válido para el 70-80% de la liga. O sea, si quitan los equipos europeos, e incluso te diría que perfectamente Braithwaite podría estar jugando en el Villarreal como sustituto de Gerard Moreno. Hubiera encajado perfectamente, mejor que Morales bajo mi punto de vista. No te digo que sea titular en todos, pero creo que sí tiene sitio en las plantillas de prácticamente casi cualquier equipo de la liga, más allá de los equipos terrenales, ¿no? Mismamente una Real Sociedad te hubiera firmado el contar con el delantero danés, lo que venía siendo en esta temporada donde ha tenido tantas bajas, ¿no? El conjunto de Imanol Alguacil. Yo voy a decir como nombre, y esto quizá suena un poco extraño, pero voy a decir Enes Unal. Aquí con el resto me lo he tirado por lo bajo, infravalorado por lo bajo. Aquí me lo he tirado un poco por arriba, ¿no? Y es que todos conocemos a Enes Unal, todos los que seguimos en la actualidad de la liga seguimos a Enes Unal, pero para mí es un jugador que podría estar, o que del que se habla especialmente poco. Tiene no sé las estadísticas pormenorizadas, pero creo que tiene que tener un ratio de acierto a portería espectacular. Creo que hace un trabajo increíble de bajar, de recibir, de distribuir, impresionante. Le pega de falta, de cabeza va increíble, puede ser posiblemente uno de los mejores rematadores de la liga, quitando a Lewandowski o algún delantero de este nivel. Y creo sinceramente que este sí, y este lo creo de verdad, creo que podría jugar casi en cualquier equipo de la liga y titular. Es que me encaja, es que yo a Enes Unal, por ejemplo, si el Barça hubiera fichado a Enes Unal, en vez de a Braithwaite, creo que Enes Unal seguiría en el Barça, porque ese rol de segundo o tercer delantero creo que te lo encajaría perfectamente. Es un delantero que lo tiene todo, o sea, de verdad, o sea, cada vez que toca la pelota le veo que lo hace con sentido y tiene calidad, tiene no sé, y bueno, tiene unas cifras goleadoras de locos, o sea, parece que no. El año pasado metió 16 chicharros y este año no sé cuántos lleva. Yo creo que Enes Unal está para otras cosas que para estar peleando por el descenso con el Getafe. No sé cómo tú lo ves, Juanjo.
Sí, yo creo que el año que viene va a estar en un equipo de competición europea, casi seguro. Diría que fuera de España, Tiene pinta, pero porque en España no sé quién va sí, a pagar tantos millones por un al, ¿no? claro, sí, sí, yo creo que sí. Y que podría jugar en muchos equipos de la liga, mismamente Sevilla, que mencionábamos antes, o el propio Villarreal, donde ya estuvo, pero quizás no en su mejor momento. Y lo que tú dices, la verdad que es un delanterazo, tiene una capacidad goleadora increíble, tiene un disparo brutal, que hablando del Barça se necesitaría un jugador así, que además lance bien las faltas y penaltis. Creo que en ese sentido es mejor lanzador que Lewandowski, por ejemplo, que es un poco el que lleva esos galones. Y sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo que es un delantero del que se habla menos de lo que merece, ¿no? Es Por que el rendimiento que está dando. Un Getafe que no es normalmente un equipo de los que más ataca, que más peligro crea en el área rival, y sin embargo con Unal pues está teniendo unos números goleadores tremendos. sí, hay que decir que tiene 25 años, ¿eh? Tiene 25 años, es verdad que estuvo en el Sí, Villarreal, sí, pero estamos hablando ya de es muy joven. hace bastantes años ya. Estuvo en el Valladolid, donde bueno, poco a poco, ha ido dando Sí, pasitos poco a poco. No ha sido el típico jugador que con 20 años está marcando goles como churros, ¿no? Pero yo creo una progresión bastante consolidada, y no es el típico jugador. Por ejemplo, el año pasado se hablaba mucho de Lucas Boyé, ¿no? O sea, es más, es que se habló muchísimo de Lucas Boyé y casi nada de Unal. Y creo que las cifras goleadoras, no sé si marcó más goles Boyé o Unal, pero creo que fue más el delantero turco. Y creo que, por lo que ha demostrado la liga, es bastante más sólido, ¿no? El rendimiento de Unal que el de Lucas Boyé.